buenas con todos aquellos que vienen siguiendo nuestras redes sociales. Este es su programa de debate y controversias con Chino y Achito. Buenas noches a todos nuestros oyentes y nuestros escuchas que nos acompañan en YouTube y en las redes sociales. Una edición acá especial de Chino y Cachito. Bueno, saludos a todos nuestros suscriptores, agradeciendo siempre que nos miren en las redes sociales, acompañándonos. Y bueno, hay que tocar muchos temas, sobre todo internacionales, que ha estado sucediendo y ni Chino ni Cachito podemos, en este caso, mantenernos en silencio. Hoy vamos a tocar este tema que está tan delicado, amigos, sobre lo que es el conflicto en Israel, en Palestina, en Líbano. Este conflicto que ya muchos ya lo están considerando como ya la tercera guerra mundial, ¿no? Hemos hecho comentarios muy someros, quizás porque también no hay mucho interés en el Perú sobre los temas internacionales, pero creo que la cosa poco a poco se está degradando y está entrando en una voragine que considero que ya nos va a empezar a afectar a todos, incluyendo a los latinoamericanos. Hasta ahora lo que parecía un conflicto regional, un conflicto de puyazos y puñetazos entre Hamas, Israel, Hezbollah, ya ha escalado el día de ayer con el lanzamiento de más de 180 misiles de diversas tecnologías, entre balísticos e hipersónicos, que han caído sobre Israel, ¿no? Conocemos muy bien la historia de Israel, sabemos que ya hace tiempo Israel está en conflicto con los árabes, más que nada por ese tema de Palestina, que viene, para los que un poco haciendo historia, viene desde el final de la Segunda Guerra Mundial, al, al tener el problema de los judíos que habían sido liquidados en masa por el régimen nazi. Y en un afán de encontrarles un lugar para vivir y también de introducir un grupo, una colonia que pueda controlar al mundo árabe que recién se estaba organizando en esa época, les hablo de 1945-46, las potencias mundiales crean lo que es hoy el Estado de Israel, ¿no? Al comienzo con el apoyo de la Unión Soviética, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos, pero ellos no previeron que esto se iba a volver ya no solamente una cuestión geopolítica, económica, ya sino una cuestión estrictamente incluso hasta religiosa, que es lo que pareciera que ahora estamos viendo, ¿no? De lo que muchos hemos pensado de que este es un tema político, geopolítico, ahora se está volviendo una cuestión ya mesiánica, ¿no? Israel, para mantenerse en todos estos años, ha tenido que sobrevivir varias guerras, un poco informándoles la historia de todo este conflicto. En el 54, en la época de Nasser, con el tema de el Golfo de que es el Canal de Suez. De ahí viene también la famosa guerra del 67, la guerra de los 6 días, donde Israel sometió a los países árabes, sus vecinos, Egipto, Jordania, Siria, con un ataque relámpago que fue demoledor. Esto obliga a los árabes a aliarse en ese entonces con la Unión Soviética, la cual también interesada en desgastar la alianza que tenía Israel con Estados Unidos e Inglaterra, le da un soporte de armamento tremendo a los árabes y esto les permite pues pasar a la ofensiva en 1973 en lo que le llaman la guerra del Yom Kippur, ¿no? O la guerra del Ramadán. Israel en estas guerras sale triunfante, aunque claro, en la última guerra que hubo del 73 quedó claro de que los árabes estuvieron a un paso de derrotar al ejército israelí, pero bueno, el abastecimiento norteamericano logró salvar la situación de- del gobierno judío. De ahí en adelante, bueno, se desplazó a los palestinos, hubo territorio que ocupó Israel, tanto de Siria como de Egipto. Egipto ya quizás agotado ya por las guerras también, eh,
hicieron en Camp David unos acuerdos para los cuales Egipto, Jordania y otros países árabes reconocían al Estado de Israel, porque por ahí iba el problema con los judíos, ¿no? O sea, que no querían muchos árabes reconocer al Estado de Israel. Y bueno, para el año 80 se desata también otro conflicto de lo que es la intifada de los palestinos, ¿no? Los cuales convivían con los israelíes, pero que llegó un momento en el cual los israelíes los comenzaron a considerar gente de otra, digamos, de otro género, gente de menos valor, como una discriminación racial y cultural, porque la mayoría de los palestinos o son cristianos, sí, sí, cristianos, aunque no lo creas, ya en la zona de el Líbano y Palestina hay muchísimos cristianos, y también musulmanes, ¿no? Son los musulmanes los que generan la reacción primaria, puesto que tenían apoyo de los países árabes, y generan lo que le llaman la intifada, ¿no? Que es todo un combate, una especie de movimiento de resistencia para evitar que Israel los ponga pues en guetos, en zonas separados, los discrimine, digamos. Esto generó muchas guerras en la década del 80, siempre apoyadas por Estados Unidos, en su afán de defender, y ahora con más razón para la década del 80, en el cual los países árabes se habían vuelto ya el centro neurálgico del petróleo mundial, ya era una cuestión de netamente económica, e Israel era una punta de lanza que cada vez que un gobierno árabe se le ponía mal criado a Estados Unidos, Israel se encargaba de someterlo, ¿no? Y hay bastantes, ¿no? Y antecedentes, para los que recuerdan, cada vez que Siria o Irak, ¿no? O algún país árabe hostil a Estados Unidos, quería desarrollar una tecnología que podía ir en contra de los intereses norteamericanos, Israel y bombardeaba de manera impune, ¿no? Aunque siempre había cierto control porque, bueno, en ese entonces existía la Unión Soviética y hacía cierto contrapeso con el imperialismo yanqui, pero los palestinos siempre fueron rezagados a un segundo lugar, puesto que a nadie les importaba que los discriminaran o que les quitaran sus tierras. A medida que Israel se fue poblando de colonos, mucha gente judía migró a Israel. eh, Muchos palestinos fueron desplazados de sus tierras, ¿no? En los acuerdos que hubo por el año de entre el 90 y el 2000, dado que cayó la Unión Soviética y, digamos, había un afán de Estados Unidos de encontrar una solución a este tema, se creó pues dos zonas de control de los palestinos, ¿no? Uno es la Franja de Gaza, totalmente independiente, y otra pues lo que es la zona ocupada de Cisjordania, ¿no? Mientras que Israel mantenía una zona que todavía, bueno, que pertenece a Siria, pero lo ocupa militarmente Israel, que es los Altos del Golán. Eh, es en el 82, en todo este lapso del 82 hacia adelante, que Israel, frente a las rebeliones de los palestinos, que empezaron con actos de terrorismo a tratar de forzar a Israel a negociar, para los que recuerdan, mataban deportistas, metían coches bombas, se bajaban aviones, secuestraban aviones. Algo que colmó la paciencia de Israel, eso es cierto. Y bueno, ellos invaden el Líbano, que está al norte de Israel, para tratar de controlar estos grupos de resistencia palestina que se habían infiltrado en Líbano, ¿no? El Líbano es un país pequeño, será por el tamaño de Lima, un poco más. Y eh, este problema de invadir Líbano generó una guerra civil en el Líbano. Israel, en su afán de tratar de tener un amigo en el Líbano, modifica los grupos de poder, tratando de favorecer a los cristianos, y se genera una guerra civil en el Líbano que dura años, ¿no? Hay que ver el contexto. Tenemos varios vecinos que tiene Israel. Tenemos Egipto, que es árabe predominantemente, Siria también, un poco. Pero el Líbano hay un crisol, hay una mixtura de creencias, porque ahí hay una gran cantidad de cristianos, no los católicos ni los evangélicos que conocemos en Perú, son principalmente cristianos de la primera época, algunos son ortodoxos, coptos, son los cristianos, digamos,
del siglo VIII, del siglo VI, ¿no? Del primer milenio, que se quedaron como cristianos, pero de esa época. Y bueno, musulmanes que también se dividen en dos grupos, ¿no? Que es importante eso entenderlo. Un grupo son los sunnis y otro grupo son los chiías, ¿no? Que son dos tendencias, así como los católicos y evangélicos que hay acá, ¿no? Protestantes, evangélicos. Los árabes, bueno, en este caso los musulmanes, tienen también dos tendencias, que es los chiías, que tienen una forma de creer en el Islam, y los sunnis, que también tienen una forma de creer en el Islam. Que más que nada, los dos creen en Alá, los dos creen en el Corán, pero me parece que cada uno reconoce a un heredero del profeta Mahoma diferente, ¿no? Y estos siempre han estado en conflicto, siempre han estado en discusión, en debate, incluso han llegado a veces a conflictos armados. Y el Líbano tiene también pues un gran sector de población chiita, ¿no? Y los sunnis son más que nada las zonas árabes, estamos hablando de Egipto, Jordania, Arabia Saudita, los Emiratos, una parte de Siria. En Siria también hay una tendencia que es, digamos, no es suní, es un poco más, no tan radical, no tan fundamentalista, lo que le llaman medio laicos, pero que son más plegados a los chiías, ¿no? Que justamente el presidente actual de Siria, Bashar al-Assad, es estos alawis, me parece que son alawis, que son más cercanos a los chiitas que a los sunitas. En verdad es todo una sopa, todo un chupe de camarones que hay en esta zona de Medio Oriente, y ha tenido pues que mantenerse en equilibrio. Israel ha tenido que, digamos, vadear el temporal. Ha tenido presidentes, muchos de ellos con bastante inteligencia. Se recuerda bastante Isaac Rabin, que lo terminaron asesinando los mismos israelíes. Porque también dentro de Israel existen grupos extremistas, ¿no? Es lo que nosotros lo conocemos y hemos repetido siempre con Chinito, el sionismo, que es importante porque muchos peruanos no conocen qué está pasando en Medio Oriente. Israel hay judíos, sí, bueno, de origen judío, porque hay también bastantes extranjeros, pero los judíos tienen también varias tendencias, ¿no? Los más nacionalistas, los más radicales, son los sionistas, ¿no? Los sionistas, digamos, ellos anhelan que Israel tenga la gloria de Salomón, de David, en donde dominaban pueblos, aplastaban, dominaban. Y bueno, a los que no practican el judaísmo, los sionistas los consideran gentiles, o sea, seríamos nosotros gentiles, ¿no? Gente infiel y que no merecemos nada, que no tenemos derecho. En verdad ellos piensan así. Hay otros judíos que son mucho más, digamos, moderados, que toleran. La mayoría de gente es la que vivió en Europa, la que sufrió sobre todo el desprecio y los crímenes de guerra que cometieron los nazis en esa época con los judíos, ¿no? Ellos generalmente son más moderados, conviven más con la cultura occidental, con los cristianos, con los católicos, y con las otras religiones que hay, ¿no? Pero este grupo sionista se ha aliado directamente con Estados Unidos para tratar de imponer, digamos, las reglas de juego de los norteamericanos y de Israel mismo. ¿Qué ha pasado? En 1980, en el 2000, después de años de ocupación del Líbano por parte de Israel para controlar estos grupos terroristas, de resistencia, ¿no? La cosa se volvió insostenible para los judíos, ¿no? Israel gastaba muchísimo dinero, y con los tratos que se hizo con uno de los líderes palestinos, ¿no? La famosa Organización de Liberación de Palestina, Yasser Arafat, hacen acuerdos para determinar y darle una presidencia, un comité ejecutivo a los palestinos en lo que vendría a ser la Franja de Gaza y Cisjordania. Se desata una guerra en el 2000 en el Líbano y expulsan a Israel, o en todo caso decide retirarse Israel, porque ya pues la guerra se había vuelto insostenible y le generaba también muchos
costos, gastos y bastantes heridos a las tropas israelíes. Hay que entender que Israel es un país pequeño lleno de migrantes. Muy, las generaciones que tienen origen en Israel son pocas, realmente no pasan de 5 o 6 generaciones. Estamos hablando de un país que no tiene ni 60, 70 años de fundado. Entonces, la población israelí es migrante. Mucha gente de origen judío ha ido a Israel, digamos, a encontrarse con sus antepasados. Y, y es un país muy sensible a las pérdidas humanas propias, ¿no? O sea, el ejército israelí es un ejército muy avanzado, muy preparado, armado totalmente hasta los dientes por Estados Unidos y defiende los intereses de los norteamericanos. Y también trata de, digamos, compensar la tecnología militar que posee para evitar también pérdidas humanas, porque realmente no es fácil para los israelíes mandar gente a la guerra, porque no son muchos, son 9 millones y la mayoría, créanme, que ya tienen pasaje comprado al primer problema que hay en Israel, que es lo que ahorita está pasando, ¿no? O sea, es gente migrante, es como el caso acá también en Perú con el tema de los venezolanos, ¿no? O sea, ni bien el Perú empieza una crisis, todos los venezolanos han ido a Chile o se han ido a Argentina. Es lógico porque es gente migrante, ¿no? En Israel pasa lo mismo, la gente que va y trata de hacer una vez en Israel, si ve las cosas que se ponen difíciles, se irán. Por eso es cuidadoso mucho Israel en las guerras que hace, trata de hacer guerras rápidas para evitar pérdidas humanas. Se les entiende en ese sentido. Ha sufrido Israel muchos ataques terroristas, es cierto. Quizás los palestinos y la resistencia en un comienzo usaron estos métodos para tratar de sentar a negociar a Israel. Y hubo un periodo de paz pequeño, muy pequeño, a partir del 2000, debido a que Israel se retira del Líbano, pero bueno, los grupos palestinos seguían tratando pues de presionar a Israel para evitar de que Israel también empezara a invadir los territorios palestinos, porque a medida que va llegando población judía a Israel, ellos tratan de ubicarles casas, tierras y colonizar todo lo que puedan, ¿no? Y no se les ha ocurrido mejor idea a los israelíes que ir quitándole tierras a los palestinos, a los refugiados palestinos, para ir metiendo ahí a los colonos. Y eso ha generado también un conflicto. Además, toman mano de obra palestina mal pagada, con menos beneficios sociales, menos derechos, y hay una discriminación entre el que es judío y el que es árabe, ¿no? El que es árabe vale menos que un judío en Israel. A pesar de que ellos tienen, pues, los israelíes, una sociedad, digamos, teóricamente parecida a las occidentales, tienen elecciones, presidente y todo lo demás, hay también muchas taras, muchos problemas sociales que no han podido resolver hasta ahora. En este contexto, en el año 2000, un poco antes, eh, la resistencia palestina sufre un cambio. En la zona del Líbano, un grupo de refugiados bajo el apoyo de Irán, muchos ya conocen lo que es la República Islámica de Irán, forman lo que es el partido de resistencia conocido como Hezbollah. Este Hezbollah empieza pues a utilizar recursos de Irán para armar un partido político, religioso y militar. Esas tres. Eh, Toma como base de operaciones el sur del Líbano, en donde tiene mayor presencia chiita de esta línea de religión musulmana, y de una manera muy asertiva, muy estratégica, empieza a crecer de manera gigantesca el movimiento del Hezbollah. Asimismo, también hay grupos de resistencia palestina en contra de Israel en la zona que le llaman la Franja de Gaza, ¿no? Tienen un gobierno independiente, la ciudad se vuelve una ciudad muy próspera, pero siempre con el peligro de que estos grupos de resistencia de rato en rato atacan a Israel para tratar un poco de disuadirla o presionarla para que llegue a ciertos acuerdos o evitar que abuse también de la población palestina. Y esto ha generado también bastantes conflictos en el sentido de que disparan de manera indiscriminada o a veces disparan también eh,
en zonas pues civiles que a los israelíes no les gusta que hagan esto porque generan bajas civiles y esto también genera la respuesta de parte de Israel y generalmente esta respuesta es brutal. O sea, Israel como que no le para la mano y simplemente, digamos, en represalia, si le metieron un bombazo, ellos mandan 10 bombazos más. Y esto genera todavía más pérdidas civiles a los palestinos que a los israelíes. Y esta ha sido, digamos, la mecánica del asunto durante décadas, ¿no? Aprovechando Israel el poder militar que posee. Posee un poder militar impresionante, una tecnología avanzadísima. Israel. En todo caso, la Franja de Gaza empezó a desarrollarse, pero al mismo tiempo también empezó a desarrollar y organizar grupos de resistencia cada día más radicales, ¿no? Ahí aparece Hamas, ¿no? Relativamente vinculados a Irán, no mucho, pero sí a otros grupos árabes, Turquía, Qatar, y que también empezaron a armarse hasta los dientes esperando el momento adecuado, según el criterio de ellos, para poder quizás atacar a Israel de una manera tal que lo puedan sentar a negociar, ¿no? El problema también vino el 2006, en el cual el enfrentamiento entre ya el que hemos hablado del partido Hezbollah, organizado, muy desarrollado, muy avanzado, ¿no? El Hezbollah empieza a tener escaramuzas con el ejército israelí, a meterse puyazos, bombazos, misiles, cohetes, y el Hezbollah, justo de la mano de Sayed Nasrallah, este líder del grupo Hezbollah, de este grupo fundamentalista, terrorista, logran armar toda una infraestructura ideológica, política y militar religiosa en Líbano, ¿no? Y desafiar constantemente pues al gobierno israelí. En el 2006, Hezbollah secuestra soldados israelíes en las escaramuzas que tenían y los israelíes, bueno, empezaron pues a hacer operativos de represalia de manera indiscriminada, ¿no? Se empezaron a bombardear Líbano, Beirut, mataron como 1.500 personas que no tenían nada que ver en el conflicto, pues es uno de los, eh, digamos, del modus operandi israelí, ¿no? Tratar de generar el terror. O sea, combaten terror con terror, ¿no? Eso es lo que se le critica siempre al gobierno israelí. Y empezaron pues a masacrar a libaneses, palestinos, que no tenían nada que ver en el problema de Hezbollah. Pero el afán que tenía Israel en ese entonces, en el 2006, era presionar al gobierno libanés para que desarmara a Hezbollah. Pero ya Hezbollah se había vuelto un ejército dentro del Estado libanés. Es más, la población admiraba y apreciaba más al Hezbollah porque, digamos, participaba más en las necesidades sociales de la población. Incluso llegan a tener alianzas con cristianos, parece mentira, pero el Hezbollah, y eso no lo menciona la prensa, porque siempre la prensa pues, menciona lo que, lo que ellos quieren que tú sepas. Pero muchos de los partidos cristianos en Líbano trabajan al lado de Hezbollah. O sea, los musulmanes, chiitas, han logrado alianzas con grupos cristianos y de otras tendencias religiosas en Líbano. Y gracias a eso les ha permitido tener mucho poder. En el 2006 se desata la guerra entre el Hezbollah, se le llama la Segunda Guerra del Líbano, con Israel. Israel ataca, entra, realmente era una época complicada porque Estados Unidos estaba invadiendo Irak, para los que se acuerdan, en el 2005, 6, 7, 8, estaba Bush hijo. Y un poco que Estados Unidos ya quería resolver el problema libanés y empujó a Israel a que aplastara al Hezbollah de una vez en su cancha, ¿no? Para ya, digamos, eh, tener una versión pequeña de la campaña antiterrorista, entre comillas, que estaba siguiendo Estados Unidos en Oriente Medio. ¿Se acuerdan? Tenían tropas en Afganistán, tenían tropas en Irak, y bueno, Estados Unidos estaba ahí empantanado pues en estas dos guerras, ¿no? Israel quiso hacer lo suyo, quiso también resolver las cosas a bombazo limpio, y entraron pues en la zona del sur del Líbano
en lo que es el límite del río Litani, y para sorpresa de muchos, las tropas israelíes, consideradas las mejores del mundo, mm, fracasaron. Después de 33 días de combate, no rescataron a los rehenes, no desactivaron al Hezbollah, ni siquiera pudieron acercarse a la ciudad de Beirut, y es más, ni siquiera pudieron pasar la segunda línea de defensa del Hezbollah, el cual se había armado hasta los dientes. Entonces empezaron lo que ahora conocemos como la guerra simétrica, ¿no? El primer antecedente de esta guerra rara que ahora estamos viendo en Ucrania con Rusia, guerra de drones, de armamento pequeño, nace justamente en el 2006, en esta guerra de Hezbollah con Israel. Hezbollah utiliza métodos que ahora están usando los ucranianos o los rusos entre sí para tratar de contener el aparato, la maquinaria de guerra israelí, y lo lograron. Al ver Estados Unidos que las cosas no daban ni para adelante ni para atrás, se propone un alto al fuego y digamos que hasta hace un año este alto al fuego se respetó. Israel ya no quería más problemas, tuvo muchas bajas, muchos tanques israelíes fueron destruidos, helicópteros, aviones. Entonces, las bajas israelíes fueron tales que un poco como que forzaron al gobierno israelí para ya dejar, digamos, tranquilo al Hezbollah por buenos años. Aunque han seguido los puyazos, se han ido metiendo bombazos de vez en cuando, tanto Hezbollah como Israel. Ah, eh, Hezbollah ha ido armándose todavía más, ¿no? Ellos conscientes de que en algún momento Israel iba nuevamente a atacar Líbano, se han ido preparando desde 2006 hasta la fecha con armamento iraní, armamento ruso o también armamento chino que les pueda proveer Siria, ¿no? Y bueno, en torno a estos años, a partir de Hezbollah, eh, se generan movimientos de resistencia paralelos al Hezbollah, digamos, organizados por Hezbollah, financiados por Irán, que son los que ahora se llaman el eje de la resistencia, ¿no? En Yemen, en la zona del sur de Arabia Saudita, hay un golpe de Estado, los chiitas se rebelan y aparecen los conocidos Houthis. Se desata una guerra civil en Yemen, en el cual incluso Arabia Saudita intervino, fracasó también, salió corriendo. Se tiene también en Siria la guerra civil siria, para los que recuerdan el ejército democrático sirio, de liberación sirio, que se enfrentaron al gobierno de Bashar al-Assad, y Hezbollah toma partido pues por Bashar al-Assad, ¿no? Formando ahí también un frente, ¿no? Un frente anti Estados Unidos en Siria, dirigido y en ese caso manejado por Hezbollah. En Gaza digamos, se lanzan bastantes relaciones con la gente de Hamas, que ojo que no son lo mismo, ¿eh? Para los que leen la propaganda norteamericana de los canales de televisión mermeleros que tenemos. Hamas deviene más que nada de una línea de los hermanos musulmanes, no son chiíes, generalmente ellos son sunis, pero que en la necesidad de tener financiamiento y apoyo logran una alianza con los chiitas de Hezbollah, pero es una alianza, digamos, a medias, ¿no? En verdad, jamás responde más a intereses en Qatar, en Turquía o en Egipto, en donde tienen pues bastantes seguidores, ¿no? Pero de una u otra forma, Irán durante todos estos años le ha ido dando también cierto soporte militar, pero no tan pues profundo como el que sí le ha dado a Hezbollah. Israel ha tenido pues que ir enfrentándose poco a poco con todos estos grupos de resistencia, tanto en Líbano, en Irak, en Yemen, en Gaza, ¿no? Y la misma Cisjordania. Eh, el prestigio de Hezbollah fue grande debido a la derrota que le infligió a Israel en el 2006, y eso fue creciendo su prestigio también a nivel internacional frente al mundo árabe. Era la primera vez que un ejército árabe, digamos que contenía, le hacía el par al ejército israelí. Es una cosa en su momento interesante de estudiar, ¿no? Israel, digamos que siguió un camino de contención,
tratando de reconstruir y continuar con sus planes de desarrollo como cualquier país, pero siempre con los puyazos, siempre con ese conflicto que hasta ahora no tenía solución, puesto que tampoco los sionistas israelíes tienen interés en solucionar el problema palestino. Muchas veces se ha hablado de Estado palestino independiente, darles un territorio permanente, y esto, el grupo fundamentalista israelí de los sionistas se opone, ¿no? Y este ha sido también otro de los problemas que ha generado la inestabilidad, ¿no? O sea, el hecho de que Israel no busca tampoco una paz duradera, ¿no? Y es en parte por la influencia de Estados Unidos, la cual necesita la inestabilidad de Medio Oriente para tener el control sobre los países árabes que tienen el petróleo. Entonces Arabia Saudita se pone muy nerviosa siempre que los grupos fundamentalistas empiezan a moverse, y eso hace pues que países así como Emiratos, Qatar, Arabia Saudita, el mismo Egipto, sientan cierta aversión a la inestabilidad político-religiosa de la zona, ¿no? Y ven tanto en Estados Unidos como a Israel como el medio en el cual se pueda pacificar o se pueda contener. Pero claro, todo esto se ha ido de las manos a medida que Irán también ha ido desarrollándose durante estos últimos 40 años a nivel tanto tecnológico militar. Los iraníes también han ido dándole más soporte a los grupos de resistencia islámica anti-Israel, ¿no? Pro-Palestina. Y esto en parte porque las crisis económicas actuales han hecho pues que el petróleo se dispare. Irán es un país vendedor puro de petróleo, ¿no? Y el cambio también político, tanto en China como en Rusia, ha movido también las piezas de ajedrez, ¿no? En el año 90 Irán estaba sola y el éxito económico y militar de China, con quien ya tenía muchas relaciones comerciales, y también el éxito de Putin en Rusia, hizo que Irán encontrara un grupo de aliados en estos dos países, puesto que Estados Unidos siempre se ha considerado enemigo de los persas, ¿no? De Irán. Irán también estuvo en problemas, tuvo una guerra fratricida con Irak, que duró casi 9 años, y lo cual dejó arruinado al país, y los iraníes tuvieron que reconstruir su país. Irán es un país, para los que no conocen, siempre es bueno informarse, es lo que le llamamos teocrático, ¿no? Es una democracia teocrática, ¿no? O sea, existe un consejo de sabios islámicos, pero también hay elecciones como las que tenemos en Perú, solamente que los candidatos tienen que ser aprobados por estos sacerdotes, por estos clérigos islámicos, ¿no? Si como candidato tú no te aprueban, simplemente no puedes postular. Bueno, para los occidentales esto es una teocracia, no se le puede llamar 100% teocracia, porque al fin y al cabo la gente vota, ¿no? Pero también hay que reconocer de que Irán pues es un país relativamente fundamentalista, siguen, al menos intentan seguir todo lo que se pueda del Corán, y quizás para nosotros los latinoamericanos nos resulte raro, ¿no? Un poco extraño esta forma de cultura de este mundo árabe, persa. Y en ese contexto entramos ya a lo que está pasando ahora. Israel en año, el año pasado, el 7 de octubre, grupos armados de Hamas, con una muy buena estrategia y táctica, atacan puntos estratégicos de Israel, ¿no? Incluso atacan civiles, matan a mucha gente y secuestran a 250 personas, y además también matan a más de 1.200, 1.500 personas en los ataques que realizan. Según ellos, para de una vez definir la situación de Palestina. Y esto lo hicieron, no se sabe si ha sido bajo auspicio de Irán, aunque los iraníes se han negado, ellos han dicho que nunca coordinaron ese tipo de ofensiva de Hamas, pero sí golpeó a Israel de una manera fuerte, generándole pérdidas de vidas humanas y también económicas. Los israelíes lo tomaron personal y eh, decidieron darle la solución al tema palestino de una vez por todas, ¿no? Y la mejor solución que se les ocurrió fue invadir la Franja de Gaza, aplastar la resistencia de Hamas
y lo han hecho de una manera indiscriminada. O sea, han agarrado, han bombardeado prácticamente todo Gaza, bajo el argumento de que todos los que están en Gaza son de Hamas, sean niños de 2 años, 3 años, mujeres, ancianos. No les ha importado y eso pues ha generado muchos crímenes de guerra por parte de Israel en estos últimos meses, ¿no? Eh, la batalla con Hamas ha sido cruenta. Creo que los que han visto las redes sociales salían videos todos los días de enfrentamientos entre, ¿no?, la resistencia de Hamas y las tropas israelíes. En ambos bandos había pérdidas humanas tremendas, pero lo mayor ha sido el bombardeo de ciudades y la muerte tanto de niños, mujeres, enfermos en los hospitales bombardeados sin ningún tipo de razón, ¿no? Esto generó mucha indignación en el mundo árabe, eso sí, y eso también activó al resto de la resistencia islámica, que está separada en diferentes áreas, y estas pues decidieron actuar, ¿no? En parte para apoyar a Hamas y tratar pues de desgastar al ejército israelí. Entonces, en Líbano, Hezbollah, que ya del 2006 hasta el 2024 se ha vuelto pues en el movimiento político militar más importante del Líbano. Incluso tiene un ejército mucho más poderoso que el mismo ejército libanés, totalmente apoyados con Irán. Irán les ha entregado miles y hasta podríamos afirmar decenas de miles de proyectiles, de misiles, de cohetes para poder pues agarrarse de igual a igual con Israel, ¿no? Cada ataque israelí tiene una respuesta de Hezbollah y viceversa, ¿no? Sea para atacar instalaciones militares israelíes o en todo caso instalaciones civiles. Eh, los Houthis, que también son parte de este eje de la resistencia, son chiitas, decidieron apoyar a la resistencia de Hamas, al grupo de Hamas, y empezaron pues a lanzar bombas y misiles contra Israel y a bloquear el acceso de lo que es la entrada al canal de Suez, por donde pues pasan los barcos al puerto de Eliad, que es un puerto estratégico de Israel al sur, ¿no?, que es lo que conecta con el Mar Rojo. Y bueno, los Houthis durante varios meses han estado lanzando cohetes, misiles, todo lo que tenían para destruir el comercio que llega a Israel. Bueno, Israel se ha visto rodeado. Ellos han aducido siempre la defensa. Ellos fueron atacados, en verdad sí fueron atacados, no se le puede negar, pero la potencia de la respuesta ha sido indiscriminada. Lanzan bombas contra edificios llenos de niños, de mujeres, y bueno, Estados Unidos ha estado, digamos, alcahueteando, ha estado justificando estos ataques con el afán de que es defensa, ¿no? Y bueno, tú te puedes defender de un terrorista, yo creo que rifle contra rifle no hay problema, ¿no? Es parte de la humanidad, pero asesinar niños de 2 años, mujeres, no tiene nada de heroico, ¿no? Entonces, más que nada, Israel lo que está haciendo es una limpieza étnica, una masacre dentro de la zona de Gaza para tratar de que la gente de Gaza se vaya del territorio y poder apropiarse del territorio de Gaza. Israel ocupa Gaza, entra con sus tropas y se desata toda una batalla dentro de Gaza, puesto que jamás había construido innumerables subterráneos para pelear contra las fuerzas israelíes. Irán toma partido por este grupo de resistencia, dándoles el apoyo logístico y también dándoles voz en las Naciones Unidas. Eh, y bueno, me imagino que coordinando con las potencias mundiales amigas de Irán para que ellas también le apoyen en las Naciones Unidas. Israel, siempre pues integrado al grupo de Estados Unidos y la OTAN, puesto que es uno de sus aliados más fuertes, desata la guerra, se desata la guerra. Y bueno, lo que se suponía, según los oficiales israelíes, iba a durar un mes, ya lleva un año y hasta ahora, pues Israel no ha podido conseguir muchos éxitos en Gaza, ¿no? Ya tocando el tema ya directo, los objetivos que se trazó Israel en Gaza, según los informes de
de los periodistas israelíes era rescatar a los secuestrados, que son como 250, controlar Gaza y aplastar la resistencia de Hamas. Ha pasado un año y no han logrado ni lo uno ni lo otro. Porque hasta ahora, tengo entendido, se sigue peleando en Gaza, ¿no? Las tropas de Hamas siguen peleando contra las tropas israelíes. El problema ha sido que estos grupos de la resistencia islámica se unieron también para atacar a Israel. Y el grupo más fuerte que hay es Hezbollah, ¿no? Que tiene el apoyo total de Irán. Entonces, durante buen tiempo Israel no movió la mano contra el Líbano, contra el Hezbollah, pero ya últimamente, cuando ya un poco las cosas han bajado en Gaza, Israel ha decidido atacar y darle pues con todo a la gente del Hezbollah, y lo cual empezó con bombardeos, igual los clásicos, ¿no? Bombardeo indiscriminado, matando civiles. Imagínense que ya en Gaza van más de 40.000 personas muertas, de los cuales la mitad son mujeres y niños, que no tienen nada que ver con la guerra, pero claro, para Estados Unidos e Israel eso no interesa, ¿no? Yo creo que ahí esto se puede interpretar como una especie de limpieza étnica. Y bueno, han querido hacer algo parecido en Líbano, pero hay que entender que Hezbollah pues es un ejército, no es un grupo de milicianos como Hamas, un ejército que ya viene casi ya 15 años, imagínense, 15 años preparándose para el enfrentamiento con Israel. Y en esto, pues, en este contexto entra Irán. Entonces, Irán defendiendo a los grupos de resistencia, Israel tratando de desgastarlos, de atacarlos. Entonces, Irán se ha vuelto pues un estorbo para Estados Unidos y para Israel, y siempre han querido destruirlo, desaparecerlo de la geopolítica de Oriente Medio. Eh, Entramos entonces en el contexto actual. La guerra en Gaza ya se ha vuelto una masacre, una matanza. Los norteamericanos y la OTAN siguen apoyando a Israel. La ONU no ha podido hacer nada porque cada vez que quería actuar, simplemente Estados Unidos utiliza su derecho a veto. Rusia y China, bueno, Rusia está empantanada con su guerra en Ucrania, tiene ahí para rato. Y los chinos, que bueno, no quieren ni estabilidad ni política ni económica. Y esta guerra pues ha generado bastante eso. Irán e Israel ahora han pasado pues a un siguiente nivel, en el cual ya empiezan a atacarse directamente. Irán ha decidido atacar a Hezbollah. Creo que la semana pasada, o hace ya un mes, hemos visto unas acciones de ataque de Israel a la población civil libanesa, en este tema de los Vipers, en el afán de que estos Vipers tuviera algún oficial o, o miembro de este grupo de resistencia a Hezbollah. Y en el afán israelí de matar a la mayor cantidad posible de oficiales de Hezbollah, bueno, pues han hecho estallar casi como 4.000 de estos aparatitos, y han muerto y han herido a mucha gente que no tiene nada que ver en el problema. Está claro que el ejército israelí ha infiltrado bastante Hezbollah, porque después de terminar con Gaza, el plan de los israelíes y Estados Unidos es acabar con Hezbollah. Y para eso han planificado una invasión al Líbano, que ha estado esperándose, puesto que países como Irán han estado amenazando a Israel de que cualquier intervención en el Líbano o en algún país donde haya resistencia contra o pro-Palestina, ¿no? Resistencia pro-Palestina, Irán va a intervenir. Israel, aprovechando el apoyo de Estados Unidos, también atacó a Irán. Entonces ha matado a embajadores, científicos, militares, sea en las embajadas o sea en territorio iraní, y eso ha generado un conflicto terrible. Ahora, el tema es qué se viene. ¿Qué se viene? Tenemos la guerra en Ucrania, en donde Rusia está peleando contra toda la OTAN, se puede decir así.
La OTAN quiere dejar que Ucrania lance cohetes a las zonas profundas de Rusia, lo cual ha hecho que Rusia evalúe mucho el tema de sus alianzas y quizás ha empezado a soltar, no se puede confirmar ni sí ni no, pero sí se presupone bastante que han empezado a soltar armas modernas a estos grupos de resistencia vía Irán. Y esto ha hecho pues que la cosa se complique mucho más para Israel. Hubo un ataque a la embajada en Siria por parte de Israel, murió gente que pertenecen pues al ejército iraní, a la Guardia Islámica iraní. Y esto también presionó para que Irán empezara a devolver el golpe y dispararon en el mes de abril algo de 100 drones, armas de media monta, como una especie de represalia contra Israel, que si bien es cierto no tuvo mucho efecto, puesto que Israel tiene todo un sistema de defensa de misiles. Esto pues generó un inicio de un conflicto que tenía subidas y bajadas. Este último mes ha sido, digamos, crepitante, trepidante, diría yo, la voragine del conflicto, puesto que Israel ha ido asesinando a líderes de la resistencia. Al señor Haniyeh, que era líder de la resistencia de Hamas, lo asesinaron. Algunos militares iraníes fueron asesinados y el último, que creo que ha sido la gota que derramó el vaso para la resistencia pro-palestina, fue el asesinato de Sayed Hassan Nasrallah, que era el líder histórico de Líbano. Este ataque fue muy fuerte. Parece que interceptaron el punto donde iban a reunirse a coordinar las acciones los de Hezbollah y le metieron un montón de bombas antibúnker, matando prácticamente a la mayoría de dirigentes. Ahora, Israel hace esto en el afán, justo ahí está la foto de Nasrallah, en el afán quizás de desestabilizar al ejército de Hezbollah, pero al ejército, cuando tú sacas a un comandante, sube un mayor, y si cae el mayor, sube un capitán. Hezbollah es un ejército regular, ya no es una milicia, no es una guerrilla. Hace tiempo dejó de serlo. Y está muy organizado, tiene recursos hasta donde ustedes no se imaginan. Y los israelíes han malinterpretado este tema, creyendo que el tema del movimiento de resistencia palestina es un tema de liderazgos. No es así. Y ellos han pensado que al matar los líderes de la resistencia, las tropas que defienden la resistencia iban a colapsar. Frente a esta confianza, lo que ha hecho Israel es pues decidir atacar el Líbano con el afán, con el interés de dar una paliza al Hezbollah. ¿Qué está pasando ahora? Que muchos de estos líderes que han muerto han sido en territorio de Irán. Y esto Irán lo ha tomado como una ofensa, lo ha tomado como una violación de su soberanía. Y quedó pendiente en este caso para los iraníes la respuesta, ¿no? Hay una respuesta militar que ya se dio ayer de una manera sorprendente. Muchos en Occidente dudaban de la capacidad militar de Irán, imagínense. Pero creo que ha demostrado ya ayer de que el poderío militar de este país es tremendo. De tal manera de que ha logrado romper, penetrar toda la barrera de defensa de Israel y han destruido bastantes instalaciones militares. Y ahí va quizás uno de los primeros puntos que quiero tocar, ¿no? La legitimidad de toda esta guerra. Israel ha matado ya más de 40.000 personas en Gaza. En Líbano ya van 1.500 a 1.000. Está claro que Israel cuando ataca no le interesa si hay gente, niños o personas. Y esto también ha generado un gran resentimiento y encono por parte pues de la población árabe, ¿no? Incluyendo también a Irán. Entonces, ya Irán durante bastantes meses ha estado advirtiendo a Israel de que estos ataques indiscriminados, este afán de matar líderes de la resistencia pro-palestina, en algún momento va a colmar el vaso
de Irán iba a obligar a que Irán lance un ataque contundente contra Israel. El problema es de que Estados Unidos y la OTAN, al seguir metiéndole leña al fuego, solo están generando que cada día nos acerquemos más a una tercera guerra mundial, porque tanto Rusia como China apoyan a Irán e incluso han garantizado su seguridad en caso Estados Unidos quiera invadirlo o tirarles un bombazo nuclear. Y lo que parecía una guerra pequeña, una guerra local focalizada, ya empezaba a tener un carácter mundial, ¿no? El ataque de Irán sobre Israel ha sido muy fuerte. No han muerto civiles, ¿no? Ha sido un ataque estrictamente hacia las zonas de operaciones, aeropuertos, militares que tenía Israel. O sea, la que ha perdido varios aviones de combate de última generación, los israelíes. Y bueno, Netanyahu, el primer ministro israelí, ha prometido venganza, ¿no? Que va a responder a estos ataques perpetrados por Irán, ¿no? Debido pues a todo este problema del asesinato también y de todas las joyitas que tiene Israel. Eh, el tema es que esta guerra se ve claramente que es creada desde los grupos de poder del mundo para tratar de aplastar, en este caso, a los gobiernos árabes que todavía poseen las reservas de petróleo más grandes. Es una forma de manipular a estos gobiernos para asegurar los recursos energéticos. Y, y esta ambición, no la puedo llamar de otra forma, nos está llevando pues a la catástrofe. Una catástrofe terrible porque prácticamente estamos al borde de una tercera guerra mundial, si es que no empezó ya. Y a medida de que va pasando el tiempo, estos ejércitos se van disparando cosas más feas, ¿no? Armamento más avanzado, con una capacidad de destrucción total, en donde los que pagan el pato, se puede decir así, son los civiles, ¿no? Este último ataque, Irán lanzó un ataque contra los aeropuertos de Israel. Muchos pensaron de que no iba a afectar estos misiles, pero Irán ha usado una tecnología muy avanzada, que los hipersónicos, que han logrado penetrar la defensa israelí y han destruido bastantes bases aéreas de este país. Y esto pues nos lleva a una reflexión. Le han preguntado al gobierno norteamericano, a Blinken, a Biden, y ellos han afirmado que el ataque iraní ha sido un fracaso. Y cuando les han preguntado el porqué del fracaso, ellos han contestado, los norteamericanos, porque no mató a nadie. Y eso realmente es grave, ¿no? O sea, para Estados Unidos un ataque es exitoso si mata a gente. Que no tiene nada que ver en el conflicto, ¿no? Porque yo creo que la población israelí no tiene nada que ver con lo que está haciendo el disparate que hace su gobierno. Y realmente los misiles iraníes han golpeado fuertemente las bases israelíes, las cuales estaban distraídas por la invasión al Líbano. Entonces esa ventaja táctica lo aprovechó Irán para lanzar el ataque y no ser detectado a tiempo, generando gran destrucción en las bases militares israelíes. Eh, Estamos esperando la represalia de Israel, no se sabe qué va a pasar, pero sí me ha indignado y creo que a muchos el tema de que Estados Unidos no le interesa realmente mantener la paz, ¿no? Eh, Afirmar de que un ataque es malo porque no mata gente es una vergüenza para Occidente. Siempre he considerado que la cultura occidental lleva pasos adelante a las demás culturas que no tienen estos ideales de democracia, ¿no? Y libertad que sí tenemos acá. Pero después de ver esas afirmaciones por parte de Estados Unidos, me deja mucho que pensar sobre lo que realmente somos como cultura occidental, ¿no? Puesto que Latinoamérica también es parte de la cultura occidental. Entonces, eso pinta totalmente el rostro real de Israel y de Estados Unidos.
O sea, realmente ellos están contentos y consideran justificado asesinar inocentes. Y esto es justamente la diferencia entre el que se supone que es el enemigo, el que amenaza las libertades del mundo, y los que lo defienden. Y es curioso que aquellos que se supone que son el enemigo son más humanos que nuestros propios aliados, ¿no? Suponiendo que a Estados Unidos es un aliado de Perú. Al menos culturalmente nos parecemos, ¿no? Eh, de una u otra forma, ¿no? La cultura occidental es similar en Europa o en América Latina o en Estados Unidos. Entonces uno comienza a reflexionar sobre lo que realmente estos grupos de poder mundial están haciendo con el mundo, llevándonos a una catástrofe. Una catástrofe puesto que ahora Israel quiere responder al ataque iraní y los iraníes han dicho de que si ataca a Israel van a volver a lanzar el doble, pero esta vez ya no contra bases militares, sino ya contra infraestructura. Es decir, esto se va a volver pues una masacre. Y lo más grave es que a nadie le importa. Es más, hasta pareciera como que la OTAN y Estados Unidos desean más bien que este conflicto se vuelva un infierno para poder ahí sacar algún tipo de beneficio económico, ¿no? Político o geopolítico. Aprovechando que Rusia está pues ocupada con el tema de Ucrania y una China que está dudosa, que no quiere meterse mucho en el conflicto, que trata más bien de que el conflicto no interrumpa sus operaciones comerciales. Las cosas están así. Irán espera el ataque, Israel prepara el ataque. El golpe ha sido fuerte, tanto así que en parte se ha detenido la ofensiva en el Líbano. Gran parte de ese apoyo aéreo no fue al 100% atendido y eso generó también que las batallas contra el grupo Hezbollah hayan resultado desastrosas también para Israel. O sea, lo que ellos pensaban que iba a ser un paseo se está volviendo un infierno en el norte de Israel, en el Líbano. Y eso pues nos da a pensar de que qué es lo que quieren los dirigentes de Israel. Quieren matar a su población, quieren asesinarlos, quieren generar enemigos por todo el mundo y al final una guerra de desgaste no va a poder ser sostenida por el gobierno israelí, por más que Estados Unidos la apoye. Incluso todas las armas que está gastando Israel las está financiando Estados Unidos, lo cual perjudica su propia moneda, porque estamos hablando de emitir dólares sin ningún tipo de sustento en la economía norteamericana, y todo para defender a Israel. Entonces, ¿hasta qué punto esto nos va a llevar a un punto de no retorno en el cual quizás hasta se involucre China y Rusia y se vuelva ya una catástrofe nuclear mundial? En Perú no se siente mucho esto, se ve lejano, pero conforme va avanzando todo este tema entre Israel, Irán y Hezbollah, nos vamos dando cuenta que el mundo está en peligro. En algún momento algún loco va a desatar pues una epidemia o quizás un bombazo nuclear que nos va a llevar pues al fin del mundo, ¿no? Al menos al mundo que conocemos. Y lo peor para nosotros los latinoamericanos, una ola migratoria de gente de Asia y de Europa. ¿Y dónde vamos a meter a toda esa gente? Imagínense, porque eh, así como van, este conflicto va a terminar también extendiéndose en Europa, en el norte de África, en donde también hay poblaciones musulmanas. No se olviden que Europa también tiene cierta población musulmana, no es mucha, pero generalmente están en la zona de Turquía, Rumanía, ¿no? Bulgaria, eh, y que eso también puede generar pues la formación de movimientos terroristas, movimientos de resistencia contra Occidente, y que empiece pues Europa a volverse un caos y la economía mundial también hundirse en el fango, ¿no? Más aún que Perú pues depende de muchas exportaciones internacionales, puesto que a los grupos de poder mundial no les interesa mantener la paz ni en Gaza y mucho menos en Irán, ¿no? Irán ha demostrado que tiene un poder militar sorprendente, creo que ha sorprendido a propios y extraños. Algunos están afirmando,
de que es muy probable que ya este año Irán estrene la bomba nuclear, con lo cual se va a hacer más complicado el enfrentamiento entre Israel y los iraníes. Es triste ver que la gente inocente paga por todos estos pecados indiscriminados que cometen los militares, ¿no? Sea de un bando o del otro bando. Eh, Irán por ahora se mantiene contenido, no está atacando indiscriminadamente a los civiles, pero eso no va a durar poco, puesto que Israel, por lo visto, está con un afán loco de responder de una manera brutal a los ataques que realizó Irán. Y hasta el final va a generar pues que el conflicto se agrave, se escale y que quizás incluso Irán o Irak puedan enviar tropas al Líbano para luchar contra Israel, lo cual ya sería una tragedia, ¿no? Imagínense eh, la gran cantidad de frentes que tienen los israelíes hoy en día, ¿no? Y que en ese plan lo único que van a lograr es su propia destrucción. Esperemos que esto baje realmente por el bien de todo el mundo, incluyendo a nosotros, porque este tipo de combates, estas guerras que pueden incluso traspasar las fronteras de Europa, va a generar una ola migratoria tremenda y en un país como el nuestro que no tenemos capacidad para recibir a gente desde allá, va a ser realmente una tragedia, ¿no? Pareciera una cosa lejana, quizás para muchos de ustedes es una cosa lejana, una noticia quizás rara, inentendible, pero en verdad, el mundo está cada día pendiendo de un hilo en el cual Rusia, China y sus aliados están en una confrontación directa eh, por una nueva repartija del mundo. Tenemos un grupo emergente como China, los BRICS, Rusia, la India, y tenemos pues la vieja guardia, la vieja escuela, en este caso los liberales europeos y Estados Unidos defendiendo sus intereses actuales. Entonces, eso nos lleva a que esta guerra es tanto económica como religiosa. Si bien es cierto, unos hablan de Yahvé, otros hablan de Alá, pero en el trasfondo es territorio. Y lo peor es que, bueno, Irán ya es una potencia regional comprobada, lo ha demostrado ayer y otros días, y lo que no se quiere es de que esto termine en una masacre, una hecatombe, ¿no? Porque al final eso va a repercutir en todo el mundo. Y bueno, pues la vergüenza que siento, ¿no? En las afirmaciones norteamericanas de que para ellos un ataque exitoso es matando gente, ¿no? Cuando en realidad lo que se busca en las guerras es evitar los daños colaterales, evitar la masacre de gente inocente como es la que está sucediendo ahora, tanto en Palestina como en Líbano. Según las últimas informaciones, el ejército israelí no puede todavía avanzar en profundidad del Líbano. Las tropas Hezbollah son súper entrenadas y realmente las batallas se están volviendo cada día más difíciles para los israelíes. La reflexión, amigos, es informarse. Creo que eso es lo más importante, puesto que este tipo de noticias casi no hay a nivel de la televisión local, no les interesa. Y igual también diré informarse, ¿no? Esperemos de que este conflicto no escale, esperemos que este conflicto no se vaya más allá, que esto no sea una masacre mundial y que genere pues hambre, pobreza, restricciones que a la larga pues van a afectar a todos los países y también a América Latina. No solamente por el tema de la destrucción de rutas comerciales o que se metan bombazos unos a otros, sino que la ola de migrantes, de refugiados va a ser tal que definitivamente Perú, Argentina, Brasil, Venezuela o Chile no van a poder costear, no van a poder confrontar, ¿no? Toda esta ola de refugiados si es que este conflicto se vuelve ya real, ¿no? O sea, no solamente misilazos, sino comienzan ya a destrozarse locales principales y que puedan morir 10, 20 o hasta 30
estos soldados, dirigentes, que genere pues el empeoramiento de la situación geopolítica actual. Ruego a Dios de que esto no suba de tono. Espero que todavía los iraníes mantengan la cordura en sus ataques. Yo sé que Israel no lo hace porque igualito ellos matan a todo el mundo, a perro, pericote y gato igual le dan. Y que las potencias mundiales pues se muevan para tratar de evitar que esto escale y evitar pues el sufrimiento que están llevando pues miles, decenas, cientos de miles de personas en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, que no han pedido meterse a esta guerra y que mal que bien solo es gente que quiere vivir en paz, respetando sus derechos, ¿no? Y eso también es un problema porque esta guerra la quieren llevar a un tema ya estrictamente religioso, mesiánico, en el cual es una rivalidad eterna entre la cultura occidental y la cultura oriental asiática. Es deber de nosotros informarnos, es deber en Cachito y Chinito tratar de dar un enfoque general, porque mucha gente ignora este tema, pero ya es momento de saberlo, porque cada día se acerca más, ¿no? Cada día estos países se lanzan cosas nuevas que si no se maneja de una manera responsable puede terminar en una guerra mundial total y ahí sí pues una época de escasez, de hambre, de frío para todo el mundo, ¿no? Al margen del grupo militar que gane, porque en este tipo de guerras atómicas créeme que todos pierden, ¿no? Y espero que también Israel reflexione sobre, ah, yo he leído, me acuerdo en la Biblia, la pelea se inicia cuando el que recibe el golpe contesta. Entonces es importante, si es que los dirigentes israelíes con Netanyahu a la cabeza quieren que su pueblo tenga un futuro, encontrar los caminos del diálogo, porque Irán y todos los países que apoyan a la resistencia pro-palestina están de acuerdo con dialogar. El problema ha sido que la masacre, la matanza de dirigentes, eso pues quita bastante apoyo e interés en que esto se solucione de una manera rápida. Esperemos que esto cambie, esperemos que estos países de Oriente Medio y las potencias mundiales reflexionen y entiendan que la guerra no es el camino, porque genera mucho sufrimiento, mucha muerte, mucha destrucción, no solamente para los palestinos o libaneses, sino también para los mismos israelíes, o en este caso todos los pueblos que se involucren. Bueno amigos, hasta acá creo que nos hemos exigido bastante, que realmente es un tema terrible. Los 200 misiles que lanzó Irán han generado toda una controversia, han demostrado que Israel no es invulnerable, han demostrado también a los demás países árabes de que Irán tiene el control, de que Irán tiene la capacidad militar para aplastar a Israel. Y por lo tanto cualquier cosa que quieran hacer en Oriente Medio va a tener que pasar por el pupitre de Irán. Bueno amigos, hasta acá. Esperemos que se haya aportado algo con este análisis. Una oración, un saludo por todas las víctimas civiles que no tienen nada que ver en esta guerra, sea en la Franja de Gaza, sea en el Líbano, sea en Siria o Irak. Que se trate de una vez terminar este conflicto, de encontrar los puntos de convergencia para ver si podemos construir una paz en un mundo complicado, ¿no? Hasta la próxima amigos, no se olviden de suscribirse, no se olviden de poner su like y estar atento a las noticias, siempre de diversos canales, tanto oficiales como también canales alternativos para poder tener una visión macro, una visión real de lo que está pasando en este conflicto mundial. Y rogar a Dios, siempre rogar a Dios de que esto no nos lleve a la destrucción de la raza humana, no nos lleve pues a la destrucción de nuestra propia cultura, ¿no? Y bueno, que ilumine a iraníes, a
los de Hezbollah, a los israelíes, a los gringos, y encuentren el camino del diálogo y el entendimiento. De otra forma, el futuro de Oriente Medio y del mundo se torna muy, muy oscuro. Y es una guerra que tiene todos los visos de que es financiada por los grupos de poder mundial, ¿no? Que buscan el petróleo, que buscan los recursos, que buscan derrotar enemigos sin importarles el costo social, el costo humano que pueda generar. Listo, un gusto, cuídense mucho. Espero que más o menos les oriente lo que hemos conversado para tener más o menos una visión, un enfoque independiente, real, de lo que está pasando ahorita en Oriente Medio, en este bombardeo mutuo que se está haciendo Israel con Irán. Y bueno, estamos a la espera de el contraataque israelí, hasta dónde pueden llevar estas líneas rojas, hasta dónde la paciencia también de los iraníes se puede contener, ¿no? Tienen muchas armas, han demostrado que Israel es vulnerable, que puedes darle a Israel. Y bueno, ya nos veremos en la próxima edición de Chino Cachito. Saludos a todos, hasta la próxima, cuídense.